Por definición, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, también conocida como abrupto placentae, ablatio placentae o hemorragia accidental, se refiere a un tipo de separación de la placenta de su zona de inserción. Esta puede ser de forma total o parcial, y esta va a ocurrir después de la semana 20 de gestación y antes del nacimiento. Algo que tenemos que tomar en cuenta como característica es que la inserción placentaria va a ser normal, es decir, va a estar por arriba del orificio cervical interno, entre 5 y 8 centímetros. ¿Va? En relación a la epidemiología, esta va a representar una de las principales causas de morbimortalidad perinatal. Como les había comentado, esta abrupción placentaria es más grave que la placenta previa. Va a representar el 1% de todos los partos y es hasta el 30%, va a representar el 30% de las hemorragias en el tercer trimestre. 50% se van a producir antes del inicio del trabajo de parto. Y algo muy importante aquí va a ser la historia previa del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Si ya hay el antecedente de este evento, es común la recurrencia. Es recurrente hasta en el 17% de los casos previos y en 25% después de 2 embarazos consecutivos de abrupción placentaria, ¿va? Entonces, entre más antecedentes tengamos, más riesgo va a existir de desarrollar nuevamente este evento. Las tasas de mortalidad van a depender también tanto del diagnóstico y tratamiento oportuno y van a variar de un 25 a 30%, dependiendo de la rapidez de estos dos puntos. Tenemos diferentes factores de riesgo que pueden contribuir a esta abrupción placentaria. El más importante que puedo señalar yo aquí va a ser la hipertensión en el embarazo. Tanto preeclampsia, hipertensión gestacional, hipertensión crónica o cualquier combinación de estas va a ser un factor de riesgo número 1 en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. También existen otros factores importantes que también tienen un riesgo relativo bastante alto. Por ejemplo, el desgarro previo, una mayor edad y paridad, preeclampsia e hipertensión crónica, lo que les había comentado, coriamnioitis, que van de la mano también con la desgarro de membranas, ¿sí? Tanto las infecciones como la inflamación son factores de riesgo para desgarro previo de membranas y esto dar lugar a abrupción placentaria. Rotura de prematura de membranas, gestación multifetal, bajo peso al nacer, hidramnios, fumar cigarros, arteria umbilical única, consumo de cocaína y leiomiomas uterinos. Los leiomiomas uterinos son también un factor de riesgo porque de alguna manera aquellos que son mucosos van a estar por detrás de donde se va a llevar a cabo el desprendimiento de placenta. Entonces digamos que hace como un efecto mecánico que favorece este desprendimiento de placenta. Otros factores son los factores demográficos, como es el caso de la raza. Eh, También esto es más común en mujeres de piel oscura, tener el antecedente de abrupción previa y otras asociaciones. ¿Cómo es que se da el desprendimiento de prematuro de placenta normoinserta? Este se va a iniciar por una hemorragia de la decidua basal. Una vez que se presenta esta hemorragia de la decidua basal, bueno, antes que nada, esta hemorragia va a estar determinada por numerosos factores que pueden ser desde factores maternos, factores placentarios y factores hematológicos. En factores maternos tenemos, por ejemplo, el caso de la hipertensión, que a fin de cuentas es un factor hemodinámico que favorece esta rotura. En factores placentarios tenemos, por ejemplo, estados de hipercoagulabilidad o trombosis de o trombosis de estos vasos. Todos estos factores van a dar lugar a hemorragia de la decidua basal. Y ya una vez que se presenta esta hemorragia en la decidua basal, esta decidua se va a dividir y va a dejar una capa delgada adherida al miometrio. Esta capa delgada, a fin de cuentas, es donde se va a acumular la sangre y va a dar lugar a un hematoma decidual. Este hematoma decidual se va a empezar a extender y causar separación y compresión de la placenta adyacente. En el 80% de los casos se va a llevar a cabo una hemorragia externa, es decir, se va a llevar a cabo esta hemorragia eh,
Se va a presentar el hematoma, esta hemorragia, y va a salir por el canal de parto en el 80% de los casos. Y esto, a fin de cuentas, es de mejor pronóstico porque nosotros cuando identificamos esta hemorragia externa, podemos dar lugar a un diagnóstico y tratamiento más oportunos. En cambio, en 20% de los casos se puede presentar una hemorragia oculta, como es el caso de un hematoma retroplacentario. Esto es importante y es importante que lo consideremos porque el hecho de que tengamos una hemorragia oculta tanto nos dificulta el diagnóstico como el tratamiento e incluso no podemos cuantificar la magnitud del sangrado. Incluso en estos casos es más probable que la paciente desarrolle complicaciones maternas, como es el caso de la coagulación intravascular diseminada, y se aumente la morbimortalidad. Es lo que les comentaba de la hemorragia oculta. Básicamente se puede dar por 4 eventos o 4 factores, ¿sí? La primera es que se dé una hemorragia retroplacentaria, que es lo que les había comentado, en la cual los márgenes placentarios aún están adheridos, pero ya hay sangre acumulada. La segunda es que se dé una hemorragia, la placenta esté totalmente desprendida, pero que aún así sus membranas estén adheridas a la pared uterina. La tercera circunstancia es que la placenta se desprenda, se genera la hemorragia, pero que la sangre se vaya a la cavidad amniótica, ahí se acumule. Y la última es que tengamos a un producto que tenga una presentación de cabeza y esta cabeza obstruya el segmento uterino. De esa forma la sangre no puede salir por la vagina y el cervix. Lo que les había comentado, esto dificulta el diagnóstico y hay una mayor posibilidad de la coagulopatía de consumo, es decir, de la coagulación intravascular diseminada, y esto empeora el pronóstico y también el tratamiento. En relación a los datos clínicos de la abrupción placentaria, tenemos que esta va a ocurrir también en el último trimestre. 50% de los embarazos pretérminos, de hecho, son antecedidos por la abrupción placentaria. Y en relación a la clínica, tenemos 3 elementos clave que nos van a ayudar para el diagnóstico de esta entidad. La primera es que sea un sangrado transvaginal de color oscuro. A diferencia de la placenta previa, este es oscuro y no va a coagular. El sangrado transvaginal va a estar presente hasta en el 78% de los casos, que va de la mano también con la hemorragia externa. El segundo punto es la hipersensibilidad uterina y dolor de espalda, que va a estar presente hasta en el 66% de los pacientes. Y el tercer punto es la hipertonicidad uterina y el aumento de contracciones, en un 17%. Otros datos también importantes van a ser el aumento del volumen uterino, líquido amniótico sanguinolento y datos de sufrimiento fetal y muerte fetal, de hecho. Es importante es que una de las complicaciones que más tememos es la coagulación intravascular diseminada, que ocurre hasta en el 13% de los pacientes y va a estar más ligada a la hemorragia oculta, hemorragia interna. Para clasificar al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, vamos a utilizar 2 clasificaciones, la clasificación de Page. En la clasificación de Page vamos a tener 4 grados. En el grado 0, la paciente va a mostrarse asintomática y el grado de desprendimiento va a ser menor a una sexta parte de la superficie placentaria. En grado 1 va a haber datos de metrorragia variable sin otros síntomas y el desprendimiento va a ser menor al 30%. Grado 2, el feto va a estar vivo, va a haber dolor abdominal, hemorragia oculta y afectación fetal y menos frecuente la coagulación intravascular diseminada. En este caso, el grado 2 suele evolucionar con frecuencia al grado 3. En este caso, los datos de desprendimiento van a abarcar de un 30 a 50% de la superficie de desprendimiento placentario. Y en grado 3 tenemos un desprendimiento total de la placenta, un comienzo brusco, va a presentarse meramente la hemorragia vaginal, un hematoma retroplacentario, sensibilidad uterina, con o sin hipertonía, datos de choque materno, muerte fetal y signos de coagulopatía de consumo. Meramente en la clase 3 es cuando los datos clínicos que les acabo de comentar, los 3 elementos base, van a estar mayormente manifestados. La otra lo podemos clasificar de acuerdo a la clínica. Lo evaluamos también
en 3 grados. Evaluamos tanto la metrorragia, el tono uterino, datos de choque, sufrimiento fetal, coagulación y aspecto útero, y el aspecto del útero. Si se fijan, cuanto mayor grado tengamos, va a ser mayor la metrorragia. No voy a repetir todos estos datos porque pues básicamente es de acuerdo a la severidad. Considerar que la hemorragia ligera, pues es de 150 a 500. Si es intensa, es mayor a 500. Y si es muy intensa, pues mayor a esta cantidad. El tono uterino va a evaluar va a ser desde normal hasta hipertonía y tetanía uterina. El shock generalmente se presenta ya en el grado 3. El sufrimiento fetal ocurre a partir del grado 2 y grado 3 ya es grave, ya genera muerte fetal. Y la coagulación intravascular va a estar presente desde el grado 2 hasta el grado 3. En el grado 2 es compensada y en el grado 3 es descompensada. Y el aspecto del útero también va a variar. En grado 0 va a ser normal, grado 1 va a ser pequeño y con una zona roja azulada, grado 2 va a ser entre grado 1 y grado 3, y en grado 3 va a ser el útero de Cuvalier, que nos habla de una extravasación sanguínea entre el miometrio y la serosa. Anteriormente esto era conocido como una apoplejía útero-placentaria. La otra clasificación es la clasificación de Sher, que nos va a evaluar tanto la morbilidad materna como el grado de desprendimiento placentario. Van a ser 3 grados. El grado 1 es leve, aquí la hemorragia va a ser escasa o ausente, y un coágulo menor a 150 mililitros. En grado 2 va a ser moderado, va a haber presencia de metrorragia preparto, signos clásicos de abrupción placentaria, una intensidad hemodinámica materna, feto con alteraciones de la frecuencia cardíaca y coágulo entre 150 a 500 mililitros. En grado 3 va a haber características clínicas de grado 3, pero con muerte fetal confirmada, coagulación intravascular diseminada, lesión renal aguda y un coágulo mayor a 500 mililitros. En relación a los estudios de laboratorio, una vez que sospechamos de esta abrupción placentaria, tenemos que realizar un frotis de sangre periférico. Esto para evaluar la coagulación intravascular diseminada, para ver si no hay datos de esta misma. En caso de que exista coagulación intravascular diseminada, vamos a encontrar datos de trombocitopenia, disminución de fibrinógeno. Generalmente se considera menor cuando el fibrinógeno es menor a 150 miligramos por decilitro. Esquistocitos, que nos van a hacer sugerencia de una anemia microangiopática, de esta deformación de los eritrocitos. Y como datos de hipercoagulabilidad, también vamos a encontrar dímero D aumentado. Los tiempos de protrombina, los tiempos de coagulación en general van a estar aumentados, tanto de protrombina, de tromboplastina. Las plaquetas van a estar bajas, fibrinógeno bajo y productos de fibrina. Y de igual manera, para evaluar la función renal, se mide tanto la urea como la creatinina en las pruebas de función renal. Y un biomarcador que también me llamó la atención es el CA125. Este va a marcar una sensibilidad del 70% y una especificidad del 94% en casos de abrupción placentaria. En relación a los estudios de gabinete, la ecosonografía aquí en este caso no va a jugar un papel muy relevante a comparación con la placenta previa. ¿Esto por qué? La ecosonografía solamente nos va a ser útil cuando existan datos de hematoma retroplacentario o que exista acumulación de sangre retroplacentaria. ¿Esto por qué? Porque les había comentado que hasta en el 80% de los casos hay datos de hemorragia externa. Entonces la sangre va a salir por el canal vaginal. En este caso no se va a poder visualizar meramente la sangre, hasta en el 80%. En cambio, en el 20%, que es una hemorragia oculta, sí se van a poder observar datos de este hematoma retroplacentario. ¿Cómo se va a ver este hematoma retroplacentario? Como un área hipoecoica que representa la sangre que separa la placenta del miometrio subyacente. Si queremos ser un poco más específicos o evaluar de mejor manera este hematoma retroplacentario, podemos incluso utilizar una resonancia magnética y los datos pueden ser más claros. Y como dato importante aquí es que la ecosonografía solamente nos puede ser útil en un 25% de los casos de abrupción placentaria. Se puede diagnosticar por este método.
Meramente el diagnóstico en este caso es clínico, si se fijan. Podemos apoyarnos de la clínica, como datos de hipertonía uterina, el sangrado doloroso, la sangre oscura, y los estudios de gabinete de laboratoriales que también nos van a ser importantes para evaluar la coagulación intravascular diseminada. Y esto es meramente de apoyo, la ecosonografía, porque solamente en un 25% nos va a ayudar para el diagnóstico. En relación al diagnóstico diferencial, este se va a dividir en dos tipos, en causas no obstétricas y causas obstétricas. Las que van a ser de mayor relevancia o van a ser más graves van a ser las obstétricas, porque van a comprometer la vida de la madre y tanto del feto. En causas no obstétricas tenemos las siguientes: cervicitis, eversión de mucosa cervical, erosión cervical, pólipos cervicales. Básicamente cualquier patología cervical puede también ser diferencial de abrupción placentaria, lesión premaligna y maligna de cervix, laceración vaginal, varices vaginales y lesión de vulva. En diagnóstico diferencial de causas obstétricas tenemos las siguientes: expulsión de moco cervical, placenta circunvalada, rotura uterina, trastornos de la coagulación, placenta previa, vasa previa y rotura del seno marginal. Y aquí nuevamente tenemos las diferencias entre placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, considerando los puntos claves de la abrupción placentaria, que tiene una clínica dolorosa. La toxemia se asocia porque, como vimos, se asocia tanto el tabaquismo como la cocaína. La metrorragia es oscura. En la exploración física vamos a encontrar un útero hipertónico, un abdomen doloroso, y el bienestar fetal va a estar comprometido habitualmente. De hecho, como les había comentado, el sufrimiento fetal se asocia a menudo con este evento de la abrupción placentaria. Y la evolución es monoepisódica. Finalmente, hablando del tratamiento, como les comenté, pues al tratarse de un evento que generalmente compromete tanto la vida de la madre como del feto, es importante llevar a cabo un manejo de urgencias. En el manejo de urgencias va a ser utilizar laboratoriales como pruebas cruzadas, BH y plaquetas, fibrinógeno, productos de degradación de fibrina, tiempos de coagulación. Todo esto para, a fin de cuentas, evaluar la severidad de la paciente. Siempre todas las pacientes deben de ser manejadas en un hospital de tercer nivel y deben de tenerse listas por lo menos 4 unidades de sangre, porque en muchas ocasiones la hemorragia puede ser lo suficientemente grave para comprometer la vida de la paciente. Entonces tenemos que, de primera instancia, transfundir sangre. Tenemos que tener lista una venoclisis con un calibre de 18 y pues considerar la coagulación intravascular diseminada, que es una de las complicaciones frecuentes, hasta en un 13%. En relación al tratamiento expectante, el tratamiento expectante se realiza cuando tenemos datos de un feto inmaduro, cuando la hemorragia no es importante o es leve, no hay datos de irritabilidad uterina y no hay sufrimiento fetal. Generalmente, todo esto que les acabo de comentar ocurre cuando existe un desprendimiento de placenta marginal. Se debe aún así hospitalizar a la paciente y tenerla en observación por al menos 48 horas. Y los tocolíticos, siempre y cuando la paciente esté estable, bienestar y te presente un bienestar fetal, el producto sea pretérmino y existe un ambiente controlado, se indican los tocolíticos. Tenemos que también llevar a cabo una evaluación y reemplazo de las pérdidas hemáticas. A fin de cuentas, por la hemorragia tenemos que compensar estas dos entidades. Tenemos que reponer el volumen con 2 unidades de concentrado globular, sin importar la presión arterial y la hemoglobina. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las pacientes que presentan abrupción placentaria tienen hipertensión arterial. Entonces, si meramente nos basamos en la presión arterial, muchas veces estas pacientes pueden estar normotensas y aún así requerir estos concentrados globulares. Tenemos que también expandir el volumen con soluciones salinas o con Ringer lactato. Valorar el conteo plaquetario cada 4 unidades transfundidas
llevar a cabo una transfusión de plaquetas siempre y cuando el número plaquetario sea menor a 40,000 y mantener un hematocrito mayor a 30% para fin de mantener la perfusión en órganos blanco y prevenir la lesión renal aguda. El manejo o la vía de parto va a ser dependiendo de si es un feto muerto o un feto vivo. Si hay datos de feto muerto, vamos a inducir un parto vaginal, a menos que el feto muerto presente una mala presentación, es decir, si presenta una presentación transversal o pélvica, se puede evaluar también la cesárea. Tenemos que considerar la amniotomía, el registro de presión intrauterina y oxitocina en altas dosis junto con prostaglandina E2. En caso de que el feto esté vivo, el manejo va a depender de si muestra datos de hipertonía o de útero relajado. Si muestra datos de hipertonía, generalmente este se va a asociar a sufrimiento fetal hasta en un 90% de los casos. Y en este caso, el tratamiento de elección va a ser cesárea. Tenemos que tener también un perfil hemostático y llevar a cabo transfusión. En caso de que el útero esté relajado y no hay datos fuertes de severidad, podemos inducir el parto. Si en el momento del trabajo de parto este útero se vuelve hipertónico, inmediatamente tenemos que conducir a una cesárea. Finalmente, en las complicaciones, tenemos la coagulación intravascular diseminada, que les había comentado que ocurre en un 13%, el útero de la Cavalier, que nos habla de la extravasación sanguínea entre el miometrio y la serosa, que básicamente es una apoplejia uteroplacentaria, insuficiencia renal, si es que existen datos de hipovolemia, se puede generar también una necrosis tubular aguda, ¿va? Y una de las complicaciones más catastróficas que pueden ocurrir es una embolia de líquido amniótico, ¿va? En caso de que se presente una embolia de líquido amniótico, los datos son los siguientes: hipotensión o paro cardíaco, disnea, cianosis, apnea y coagulopatía. Son los datos que van a definir una embolia de líquido amniótico. Y en caso del feto, los más comunes van a ser prematurez e hipoxia fetal, que va de la mano con el sufrimiento fetal, ¿va? Para la finalización del embarazo.